Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuyo es la gloria, la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar. Abre poderoso a quien nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Abre poderoso, siempre alabar. Las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar, y tuyas las voces que hoy te alaban, todos podemos cantar. Abre poderoso a quien nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Abre poderoso, siempre alabar. Su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados se perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Arre poderoso, siempre alabar. Con manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados. Con manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados. Con manos al cielo, hoy nos levantamos. Abre poderoso a quien nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Abre poderoso, siempre alabar. Por su inmensa gracia, por su eterno amor, todos mis pecados se perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Abre poderoso, siempre alabar. Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor porque podemos saludarnos, podemos saber que cada uno de nosotros ha sido bendecido, ha sido guardado por la presencia del Señor. Nos ha dado sustento, nos ha dado salud, nos ha dado un trabajo, nos ha dado nuestra familia, y por lo tanto hay gratitud en nuestro corazón por ser parte y ser su pueblo en este tiempo. Le damos gracias también por su palabra, que la tenemos en nuestro medio y podemos en ella enriquecernos, fortalecernos y también tener la seguridad de que podemos acudir libremente ante el trono de la gracia por la misericordia que el Señor tiene con nosotros, y porque cuando Él es sacrificado ya nosotros podemos tener libertad entonces para entrar en el lugar santísimo. Quisiera en esta mañana que pudiéramos leer en Hechos 4 el versículo 23 al
31 y le damos lectura en el nombre del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo. ¿Por qué verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que en esta mañana lo que hemos leído en la palabra del Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros, así como también fortaleció la fe de aquellos hermanos. Y los dos testigos regresaron, dice, a sus hermanos, puestos en libertad, vinieron a los suyos, tan pronto como se vieron en libertad. Volvieron a reunirse con sus hermanos en la fe. Tan pronto Pedro y Juan, una vez que fueron puestos en libertad, vinieron a sus hermanos y se reunieron con ellos, sin sentirse superiores por el honor que Dios les había concedido al llamarles al dar testimonio ante las autoridades, sin sentirse superiores a sus hermanos. Vinieron delante de los hermanos para compartir todo lo que habían experimentado allí. Ninguna promoción en dones o servicios debe hacer que nos sintamos superiores a los demás hermanos. No debe entonces primar en nosotros por tener o que tenga alguien la facilidad de hablar con de nuevo la palabra de Dios. No debemos sentirnos superiores a nuestros hermanos, pues solo tenemos lo que hemos recibido. Tampoco se retrajeron ante las amenazas que les habían hecho los del tribunal, sino que volvieron a estar con sus hermanos. Tampoco ellos se sintieron atemorizados por las amenazas que le habían hecho los del tribunal. El informe que dieron de lo que había ocurrido, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, contaron con detalle todo lo que habían experimentado cuando ellos fueron puestos allí o fueron amenazados por un milagro que se había hecho a través de estos dos hermanos, de Pedro y de Juan, a fin de que supiesen lo que podían esperar tanto de los hombres como de Dios. De los hombres toda clase de amenazas aterradoras. Todas esas cosas se pueden esperar y esperaban entonces nuestros hermanos en ese tiempo. Y nosotros también podemos esperar, a lo mejor, de muchas personas que no creen y que creen que solo nosotros somos los que estamos inventando algo de lo que Dios quiere hacer con el hombre. De Dios toda clase de bendiciones y consoladora y segura protección. Toda clase de bendiciones, consoladora y segura protección para nuestras vidas. Entonces hay también de parte de Dios bendición para nosotros, para que cada uno de nosotros
no nos sintamos amedrentados y cada día seamos renovados en el compromiso de servir. Siéntense corroborada su fe en la resurrección del Señor, pues Pedro y Juan les habían dicho a los principales sacerdotes en su cara que Dios había resucitado de entre los muertos a Jesús. Ellos les dicen a las autoridades en su propia cara cuál era el motivo de la predicación, cuál era el motivo de los milagros que ellos habían hecho a través de la presencia del Señor en sus vidas. Es que Jesús había sido resucitado de los muertos. Los jueces les habían prohibido publicarlo a nadie, pero no se habían atrevido a negarlo. Ellos le prohibieron, pero tampoco se sintieron capaces de negar por las cosas que vieron en estos hombres. Vieron algo que no era de ellos, algo que era sobrenatural y que tenían gran habilidad o gran facilidad para hablar del Señor. Se uniesen ahora a ellos en la alabanza y la adoración. La forma en que se dirigen a Dios en esta ocasión, ellos y los demás discípulos, los demás que estaban allí, al oírlo alzaron unánime la voz ante Dios, alzaron su voz en una forma unánime ante Dios. No es probable que todos de forma estereotipada pudieran pronunciarse las mismas expresiones de esta larga oración. Posiblemente uno de ellos la elevó con señales de aprobación unánime en parte de todos los presentes. Es posible que no todos pudieran hablar a la vez, pero si uno pudiera orar y los demás pudieran respaldar o respaldaron esta oración. Más probable mezclaron sus voces con expresiones parecidas, o más probable pudieron mezclar sus voces en una oración en comunión, como muchas veces nosotros la hacemos delante de Dios. El respeto con que adoran o adoraban a Dios como al soberano Señor, ese debe ser nuestra oración cada día que nos dirigimos a Dios. El respeto con que adoran a Dios como al soberano Señor, creador de todas las cosas. Los idólatras adoran dioses que ellos mismos han creado, dioses con minúscula, que no son dioses verdaderos y que ellos mismos han hecho. Pero nosotros adoramos a un Dios que nos ha hecho a nosotros. Nosotros adoramos y debemos hacerlo cada día a ese Dios que nos creó y que nos formó y que creó a todo el universo. Es un Dios sobrenatural, un Dios que tiene todo el poder y la autoridad y que todas las cosas están sujetas ante su poder y su autoridad. Por eso hemos de comenzar nuestra oración con el reconocimiento de la suprema majestad y santidad de Dios. Debemos entonces comenzar nuestras oraciones con el conocimiento de la suprema majestad y santidad de Dios. La alabanza es el elemento primordial de toda oración. Santificado sea tu nombre. No debemos olvidar de santificar el nombre del Señor. La sumisión con que aceptan los designios de la providencia, al citar la profecía mesiánica del Antiguo Testamento, lo había dicho Dios por boca de David. Pero lo que no había que extrañarse de que se cumpliese las Escrituras, estaba predicho de antemano a través de los profetas, a través de David, que esto tendría que suceder. Salmo 2, 1 y 2. Primero, que las multitudes rebeldes se habían de enfurecer en contra de Dios y en contra del Mesías. Estaba predicho de antemano por el Señor, porque Dios todo lo sabe y todo lo puede anunciar de lo que vendrá al futuro. Estaba predicho entonces que
se enfurecería contra Dios y contra el Mesías, que es el Señor. Segundo, la gente había de tramar todos los medios posibles para salir adelante con su propósito. La gente tramaría todos los medios posibles para salir adelante con su propósito en contra del Señor. Tercero, que en particular los reyes de la tierra se habían de oponer a la instauración del reino del Mesías. Tercero, dice que en particular los reyes de la tierra se habían de oponer a la instauración del reino del Mesías. Eso lo podemos entonces buscar en el Antiguo Testamento, cuántos reyes se levantaron contra el Señor. Cuarto, que los gobernantes se habían de coligar contra Dios y contra su Cristo. Coligar significa unirse, que los gobernantes se habían de unir contra Dios y contra el Señor. La forma en que veían cumplidas estas predicciones, era cierta la profecía y verdadero su cumplimiento. Era cierta entonces la profecía y verdadero su cumplimiento, y que nosotros hoy podemos disfrutar de esta bendición, de esta palabra que nos enriquece, pero que también nos llama a poder vivir en una comunión con Dios y a ser transparente y poder adorarle y bendecirle cada día que nos da de vida, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra sus santos siervos, porque verdaderamente, dice, se aliaron en esta ciudad contra sus santos siervos. Lo dicho en 3:13, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, los dos gobernantes de Galilea y de Judea, respectivamente, con los paganos de la gentilidad, y el pueblo de Israel se levantaron contra el Señor y lo llevaron a sacrificar en la cruz del Calvario. Pero con todo ello no hacían sino dar cumplimiento al designio eterno de Dios. Todo estaba predicho por Dios de antemano, que el Señor tenía que padecer y morir en una cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos, pudiéramos ser redimidos. Todo estaban cumpliendo el designio eterno de Dios con esto. El obediente siervo de Jehová había sido ungido para ser el Salvador del mundo por medio de su sacrificio expiatorio por el pecado, y por tanto había de morir. Él dice que había sido el verdadero, el siervo de Jehová había sido ungido para ser el Salvador del mundo por medio de su sacrificio expiatorio por el pecado en la cruz del Calvario. Por tanto había de morir, estaba de antemano en los designios de Dios que el Señor tendría que venir un día a morir por la humanidad, para que el hombre pudiera ser salvo, para que el hombre pudiera ser rescatado de todo el pecado y de la inmundicia que hay en los corazones de los hombres. Dios había determinado por qué mano se había de dar muerte. Él había determinado por qué mano se le había de dar muerte al Señor. Por mano de inicuo, dice, es decir, gentiles, pero por sentencia de instigación de las autoridades y del pueblo de Israel. Por sentencia de instigación de las autoridades y del pueblo de Israel, se llevó a cabo el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. La petición que elevan en cuanto al caso presente, ellos tienen una petición ante el Señor. Y en lo de ahora, Señor, dice, fíjate en sus amenazas. Se percibe cierto énfasis en ese ahora, en el presente de ese momento, ahora en el tiempo en que Dios tenía que actuar a favor de su pueblo
cuando el poder de sus enemigos era más atrevido. Y ese ahora para nosotros está vigente. Nosotros debemos pedirle al Señor que cada día nos renueve, que cada día nos guarde, que cada día nos dé la fuerza, la voluntad y el deseo de poder avanzar, aun cuando hayan amenaza, aun cuando es más atrevido y amenazador el tiempo en que vivimos. No dictan a Dios lo que tiene que hacer, sino que le exponen simplemente la situación. Ellos no le dicen a Dios lo que tiene que hacer, sino le plantean y le describen la situación. Fíjate en sus amenazas. Fíjate, Señor, en las amenazas que hemos estado experimentando, le dicen aquellos siervos del Señor. Le dicen no porque las conozca, sino para ungirle a orar cuando somos injustamente amenazados. Es un consuelo saber que podemos exponer el caso a Dios y dejarlo en sus manos. Cuando somos amenazados entonces por alguna situación que nos impida hablar del Señor, podemos entonces volver los ojos a Dios y dejar en sus manos todo aquello que puede estar provocando en nosotros algo que nos impida avanzar en el Evangelio o dar a conocer el Evangelio. Pero no piden a Dios que les libre de la persecución, sino que les aumente la valentía para proclamar el Evangelio. Mire qué importante entonces para nosotros. Ellos no le piden a Dios que les libre de aquellos momentos que ellos estaban pasando, sino que les aumente la valentía para proclamar el Evangelio. Concede a tus siervos que con de nuevo hablen tu palabra. Eso es lo que debe ocurrir en este tiempo. Concédenos, Señor, a la iglesia que con de nuevo hablemos de tu palabra sin temor, sin vergüenza, sin nada. Si somos rechazados por las personas, habrán otros entonces que necesitan el mensaje de salvación. Las amenazas de los enemigos de Dios y por tanto nuestros han de servirnos de estímulo para proclamar la palabra de Dios. Las amenazas de los enemigos de Dios y por tanto nuestros enemigos han de servirnos de estímulo para proclamar la palabra de Dios con tanto mayor de nuevo. ¿Cuántos a veces dejamos de hablar la palabra porque alguien se resiste a recibirla? ¿Cuántos callamos cuando podemos hablar la palabra con de nuevo? Sabemos que el Espíritu Santo estará respaldándonos, que es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Pero sin embargo, muchas veces cerramos nuestra boca viendo que hay necesidad de salvación. Con tal que no confiemos en la carne, sino en el poder de Dios. Con tal que no confiemos en la carne, sino en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, que Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio a los hombres de este tiempo. Como nada anima tanto a los ministros de Dios en su trabajo, como las señales de presencia de Dios con ellos. Eso nos anima y nos renueva cada día. Piden también esto: mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos piden entonces que se hagan señales, prodigios y milagros mediante el santo siervo Jesucristo. Nosotros también, el Señor le ha dado autoridad a la iglesia para orar por los enfermos y estos serán sanados, dice su palabra, y si hubieren cometido pecados serán perdonados. Debemos echar a andar nuestra fe.
no debemos guardarla, no debemos enterrarla. Esto, dice, servirá para convencer al pueblo y para confundir a los perseguidores. Buscan el honor del hombre, del nombre de Jesús, no el suyo. Ellos buscan, cada uno de nosotros debemos buscar el honor del nombre de Jesús. Ese nombre debe ser glorificado en nosotros, no nuestro nombre, no lo que podemos hacer, porque nada podemos hacer por sí solo. Solo el poder del Señor, solo la presencia del Espíritu Santo. Podemos entonces orar y pueden los enfermos ser sanos, pero no es por nuestro medio, es por la presencia del Espíritu Santo, y por lo tanto el nombre del Señor debe ser glorificado en medio de todo aquello. La favorable respuesta que Dios les dio una gran señal de que había aceptado sus oraciones. Le dio una favorable respuesta a Dios. Le dio una gran señal de que había aceptado sus oraciones. Cuando acabaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. El lugar donde estaban congregados tembló. Entonces el Señor trae una respuesta a aquella petición. Fenómeno parecido al del día de Pentecostés, Hechos 2:2. Y también ahora fueron llenos del Espíritu Santo. Qué importancia tiene la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tendremos autoridad, tendremos valentía, seremos cada día renovados, tendremos de nuevo para hablar la palabra de Dios, para hablar a otros que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero, y poder sacar a muchas personas en la situación que viven alejados de Dios. Una de las llenuras extras del Espíritu Santo, de las que hablamos en el capítulo 2, y consiguieron lo que habían pedido al Señor, y hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Consiguieron entonces ante la presencia de Dios y empezaron a hablar con de nuevo la palabra de Dios. ¿A cuánto de nosotros nos falta hablar con de nuevo la palabra del Señor? En este sentido podría entenderse el cumplimiento de la promesa de Jesús de que el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La respuesta entonces es que el Señor dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida, para hablar con de nuevo la palabra de Dios, para ser renovados cada día, para ser también redarguidos cuando hemos fallado, cuando hemos faltado. Entonces la presencia del Espíritu Santo hace una obra en nosotros, nos lleva a reconocer nuestra falta. El temblor en el lugar donde estaban tenía un objetivo: corroborarle la condición de que habían de temer a Dios y no a los hombres. Entonces muchas cosas también, como el temblor en ese lugar, ellos debían, o el Señor debía corroborarle la convicción de que habían de temer a Dios y no a los hombres. Si hay alguien que nosotros debemos temer, es a Dios, pero no a los hombres. Eso no significa que debemos pasar por encima de las autoridades que Dios ha puesto en nuestra nación, pero no temer las amenazas cuando se nos pide que nos callemos de anunciar el Evangelio. Esa sacudida ayudará a que su fe no fuese sacudida. Nuestra fe en el Señor no será sacudida, será afirmada, perdurará por el tiempo, cuando hemos dispuesto a servir al Señor. En esta mañana cada uno de nosotros podemos pedirle al Señor que nos ayude
a hablar con de nuevo la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, cada persona, cada hermano que ha sido salvado tiene una responsabilidad de hablar la palabra de Dios, ya sea en su familia, en los no convertidos, en la vecindad y en el lugar donde estemos. Que el Señor en esta mañana pueda traer esta bendición, de nuevo, con lo que aquellos primeros hombres de la iglesia experimentaron, la llenura del Espíritu Santo, el poder de Dios en su vida para hablar de la palabra de Dios. Que como iglesia debiéramos preocuparnos, o debiera estar en nosotros siempre esta preocupación. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hablar? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido temor de anunciar el Evangelio? ¿Hemos tenido vergüenza de hablar del Señor? Debemos pedirle al Señor entonces que nos renueve, que la presencia de su Espíritu Santo nos motive a hablar con de nuevo la palabra del Señor. Como el apóstol Pablo le decía a uno de sus hermanos que debiera hablar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Ese debe ser el sentido de cada uno de nosotros. No debemos callar, no debemos avergonzarnos de lo que el Señor puede hacer en este tiempo, porque Él no se avergonzó de nosotros. Cuando estábamos llenos de pecado y de inmundicia, nos recogió y nos salvó. Que la iglesia sea bendecida, sea renovada. Vamos a orar por la iglesia para que la iglesia pueda retomar esta labor tan importante en este tiempo, para que otros puedan ser salvos a través de nuestro testimonio y de lo que podemos hablar de la palabra de Dios. También vamos a orar por nuestra nación, por nuestro gobernante, para que cada uno de aquellos que gobiernan también puedan valorizar y temer, y que esta nación pueda marchar de acuerdo a los planes de Dios. No debemos desviarnos para que nos vaya bien como pueblo en este tiempo. Amado Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de que tú nos concedes de llamarnos tus hijos, de estar, Señor, en una comunión abierta contigo, de poder ir a ti cada mañana, cada noche, y poder glorificar tu nombre y poder reconocer que tú eres el Señor, aquel que padeció, aquel que sufrió, aquel que cargó nuestras rebeliones y pecados, y solamente pudiste redimirnos, Señor, entregando tu vida en la cruz del Calvario. Pero gracias, Señor, porque la muerte no te pudo sujetar. Al tercer día te levantaste, Señor, y venciste la muerte. Y por lo tanto, Señor, nos has dado la bendición de vivir eternamente contigo. Te ruego, Dios, que como iglesia seamos renovados, que como iglesia podamos experimentar a través de la presencia de tu Espíritu Santo el de nuevo de hablar de tu palabra, Señor, de poder orar con la fe, con la certeza de que tú tienes el poder y la autoridad sobre todas las cosas, y que también en este tiempo tu mano se extienda como en ese tiempo, Dios, para hacer prodigios y milagros a través de la iglesia. Señor, bendice cada familia en esta mañana. Bendice cada integrante de tu pueblo. Bendice a tus siervos en cualquier lugar de este país. Señor, que sean bendecidos, renovados cada día. También oramos por nuestras autoridades, Señor, para que puedan temer a Dios, y todas las leyes que se puedan dictar, Señor, Señor, no vayan en contra de los principios establecidos en tu palabra, Padre amado, para que a nuestra nación le vaya bien.
Oramos, Señor, por esta pandemia. Que tus ojos, Señor, se vuelvan sobre este país, para que este país experimente un alivio en esta enfermedad, Señor. Oramos por todas las naciones del mundo, sobre todo aquellas naciones, Señor, que no tienen recursos y medios para poder enfrentar, Señor, los desafíos de poder vacunar a la población. Ten misericordia del mundo entero. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos concedes de llamarnos tu pueblo, tus hijos, y de poder orar por esta nación, por este país, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Lo veremos el próximo domingo, si Dios así lo permite. Amén.